Hola. Él era un huérfano que construyó un imperio. Un hombre común con un talento extraordinario. Hasta que un día, la señora de la limpieza dibujó un símbolo en una servilleta y su mundo se derrumbó. Empiezo. Alejandro Hernández estaba de pie junto al ventanal panorámico de su oficina, observando la ciudad que despertaba bajo un cielo gris de noviembre. 23 pisos lo separaban del suelo, exactamente los mismos que los años que tardó en llegar a esa oficina. Ya orfanato al sillón de director general, de las sábanas del gobierno con olor a cloro al cuero italiano y la madera fina. Tenía 45 años. La mitad de su vida había quedado atrás y todavía no sabía quién era. Los documentos que le entregaron al salir de la casa hogar eran escuetos en detalles. Madre, desconocida. Padre, una línea. Lugar de nacimiento, un pequeño pueblo que, como descubrió más tarde, no existía en ningún mapa. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente todo rastro. El teléfono sobre su escritorio parpadeó con un mensaje entrante. Su secretaria le recordaba, en 3 horas, reunión con los inversionistas. Las mismas personas que podían salvar su empresa o enterrarla definitivamente. Intercode, la creación a la que Alejandro había dedicado 15 años de su vida. Una compañía que había crecido de una pequeña startup en una cochera a una corporación con 300 empleados. Desarrollaban sistemas de encriptación, algoritmos complejos que compraban bancos, entidades gubernamentales y corporaciones internacionales. Su código era considerado uno de los más seguros del mundo. Pero el último año había sido una catástrofe. Primero se fue el desarrollador principal, Javier Mendoza, un genio que escribía código como un poeta escribe versos. Se fue de forma extraña, sin despedirse, dejando solo una breve nota. Lo siento, Alejandro, no puedo más. Ellos lo saben todo. ¿Qué sabían? ¿Quiénes eran ellos? Alejandro nunca obtuvo una respuesta. Javier desapareció como si nunca hubiera existido. Luego empezaron los problemas con los contratos. Los clientes rescindían acuerdos uno tras otro, alegando razones internas. Las cuentas bancarias eran congeladas para auditorías. Los proveedores exigían pagos por adelantado, como si una mano invisible estuviera asfixiando metódicamente a la empresa. Y ahora, los inversionistas. Gente del fondo de inversión, Meridiano, del que Alejandro nunca antes había oído hablar. Ellos mismos lo contactaron hacía 3 semanas, ofreciendo una suma que le quitó el aliento. Suficiente para saldar todas las deudas y llevar la empresa a un nuevo nivel. A cambio, el paquete mayoritario de acciones y un puesto en el consejo de administración. Alejandro entendía que eso significaba perder el control, pero no tenía otra opción. Se apartó de la ventana y miró su oficina. Grande, luminosa, con el mínimo de muebles. No le gustaba lo superfluo. En la pared de enfrente colgaba un único cuadro. Una abstracción en tonos azules y dorados que había comprado en una subasta hacía unos 10 años. El artista era desconocido, pero algo en esos colores, en el entrelazamiento de las líneas, atrajo a Alejandro desde el primer momento, como si lo hubiera visto antes. En un sueño, en su infancia no lo recordaba. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente. Alejandro no se dio la vuelta. Sabía quién era. Buenos días, señor Hernández. La voz era baja, ligeramente ronca, como la de las personas que hablan poco. Buenos días, doña Verónica. Finalmente se giró. En la puerta había una mujer de unos 65 años, baja, delgada, con el pelo canoso recogido en un pulcro moño. Vestía el uniforme gris del personal de limpieza y sostenía una cubeta y un trapeador. Su rostro era de esos que no se recuerdan, común, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos y la boca, y la piel pálida de alguien que rara vez ve el sol. Doña Verónica había trabajado en Intercode casi tanto tiempo como la propia empresa existía. Alejandro la recordaba de cuando se apretujaban en 2 cuartos de una oficina rentada. Ella llegó por su cuenta, sin recomendaciones, simplemente tocó la puerta una mañana y preguntó si necesitaban a alguien para la limpieza. En ese entonces, necesitaban de todo. Alejandro la contrató sin pensarlo. En 15 años, nunca había pedido un día por enfermedad, nunca había llegado tarde, nunca había pedido un aumento de sueldo. Aparecía temprano por la mañana, cuando la oficina aún estaba vacía, y desaparecía por la tarde, cuando todos se iban. Era una invisible, esa parte del mecanismo que solo notas cuando se rompe. Pero Alejandro siempre la notaba. Había algo en sus ojos, oscuros y atentos, que lo hacía sentir extraño. No incómodo. No, más bien protegido. Como si ella supiera algo de él que él mismo desconocía. Limpio más tarde si está ocupado, dijo doña Verónica, dando un paso atrás.
No, por favor. Alejandro señaló la oficina. De todos modos, ya tengo que ir a la sala de juntas. Ella asintió y entró, caminando con cuidado, como si temiera romper algún frágil equilibrio. Alejandro tomó una carpeta con documentos del escritorio y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Doña Verónica. Sí. Ella se volvió, y por un instante sus miradas se encontraron. Alejandro quiso preguntar algo, aunque él mismo no sabía qué. Quizás porque a veces lo miraba como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. O porque sentía su presencia incluso cuando no la veía. Nada. Sacudió la cabeza. Que tenga un buen día. Igualmente, señor Hernández. Hizo una pequeña pausa y añadió en voz baja, tenga cuidado hoy. Él se quedó helado. ¿A qué se refiere? Pero doña Verónica ya se había dado la vuelta, limpiando concentradamente el alféizar de la ventana. Alejandro se quedó un momento más. Luego sacudió la cabeza y salió. La sala de juntas estaba 2 pisos más abajo. Un espacio sencillo con paredes de cristal y una larga mesa de roble oscuro. Cuando Alejandro entró, su subdirector, Carlos Benítez, ya estaba allí, alto, nervioso, con unas gafas que se ajustaba constantemente. Llegan en 1 hora, informó Carlos, revisando unos papeles. Verifiqué todas las cifras. El balance cuadra. Bueno, casi. Hay una discrepancia en los informes del trimestre pasado. Pequeña, pero podría notarla. Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa y se frotó las sienes. El dolor de cabeza que lo había atormentado los últimos días volvía a manifestarse. ¿De cuánto? 300,000 pesos. Una nimiedad en comparación con la suma total. Pero son profesionales. Y lo notarán. Alejandro suspiró. Está bien. Si preguntan, diremos la verdad. Un error contable. Carlos asintió, pero su rostro delataba su nerviosismo. Alejandro, investigué a esta gente de Meridiano. Y nada. Carlos abrió las manos. Ese es el punto. El fondo se registró hace año y medio. No hay historial público. Ni acuerdos conocidos. Los directivos son puros prestanombres. El dinero viene de quién sabe dónde. Alejandro frunció el ceño. Él también sentía que algo no cuadraba. Una oferta demasiado generosa. Un momento demasiado oportuno. Como si alguien hubiera esperado a que la empresa estuviera al borde del abismo para tenderle una mano. ¿Tenemos opción? Carlos negó con la cabeza. No. Sin su dinero no aguantamos ni un mes. Entonces, nos reunimos. Alejandro se reclinó en la silla y cerró los ojos. En su mente resonaron las palabras de doña Verónica. Tenga cuidado hoy. ¿Cómo podía saberlo? Llegaron puntualmente a la hora acordada, ni 1 minuto antes ni uno después. 3 personas en trajes caros, con rostros igualmente impenetrables. Alejandro los recibió junto al elevador, extendiendo la mano para saludarlos mientras intentaba leer algo en sus ojos. El primero era un hombre de unos 50 años, canoso, en forma y con un porte militar. Se presentó como Ricardo Palacios y dijo que dirigía el comité de inversiones del fondo. Su apretón de manos fue firme, casi doloroso, y su mirada, fría y calculadora, como la de un hombre acostumbrado a decidir sobre el destino de otros. Detrás de él venía una mujer alta y delgada, con el pelo corto y pómulos afilados. Dijo llamarse Sofía, sin especificar apellido ni cargo. Su mano era seca y fría, y sus ojos tenían un extraño tono casi amarillo, como los de un gato. El tercero era un joven de unos 30 años que se presentó simplemente como Mateo. Llevaba una laptop y una carpeta con documentos, y Alejandro supuso que sería un analista o un abogado. Gracias por su tiempo, dijo Alejandro, guiando a los invitados a la sala de juntas. Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador. Estamos acostumbrados, respondió Ricardo Palacios. Nuestro fondo opera en todo el mundo. Los vuelos son parte del oficio. Entraron en la sala. Carlos ya esperaba, con los materiales de la presentación dispuestos. A su lado se sentaba la directora de finanzas, Leticia Velasco, una mujer experimentada y con una reputación impecable, a quien Alejandro había traído de un gran banco hacía 5 años. Tomaron asiento. La secretaria trajo café y agua. Alejandro comenzó la presentación. Las mismas cifras que había repetido cientos de veces, la historia de la empresa, la cartera de clientes, las ventajas tecnológicas, los planes de desarrollo. Hablaba con confianza, pero por el rabillo del ojo vigilaba la reacción de los invitados. Ricardo Palacios escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en una libreta.
Sofía permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa y sus ojos amarillos fijos en el rostro de Alejandro. Mateo tecleaba algo en su laptop. A mitad de la presentación, la puerta de la sala se abrió silenciosamente. Alejandro se calló a media palabra, girando la cabeza. En el umbral estaba doña Verónica, con el trapeador en la mano. Parecía apenada, en la medida en que su rostro inexpresivo podía mostrarlo. Disculpen, dijo en voz baja. No sabía que estaba ocupado. Limpio más tarde. Espere. No fue Alejandro quien habló, sino Ricardo Palacios. Todos se volvieron hacia él. Miraba a la señora de la limpieza con una expresión extraña. No era irritación ni sorpresa, sino algo parecido al reconocimiento. Que se quede, dijo, dirigiéndose a Alejandro. No nos molesta. Alejandro se quedó perplejo. Es Nuestra Señora de la Limpieza. Puede esperar. Dije que se quede. La voz de Ricardo Palacios se endureció. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. En Meridiano valoramos a todos los empleados, sin importar su puesto. Es parte de nuestra filosofía corporativa. Alejandro intercambió una mirada con Carlos. Este se encogió de hombros. Está bien, doña Verónica. Siéntese, por favor. Ella asintió y se sentó en una silla junto a la pared, en el rincón más alejado de la habitación. Dejó el trapeador a su lado, cruzó las manos sobre las rodillas y se quedó quieta, silenciosa, imperceptible como una sombra. Alejandro continuó con la presentación, pero le costaba más concentrarse. Sentía sobre él la mirada de Sofía, intensa, escrutadora, como si intentara ver debajo de su piel. Y también sentía la presencia de doña Verónica a su espalda, inexplicablemente tranquilizadora. Después del orfanato, después del instituto técnico donde estudió programación mientras trabajaba de noche como cargador, después de varios años trabajando para otros, Alejandro finalmente abrió su propio negocio. Tenía 22 años cuando registró su primera empresa. Quebró un año después. La segunda, 2 años después. Intercode fue su tercer intento, y esta vez funcionó. 23 años desde el primer paso hasta ese sillón. 23 años de lucha contra un mundo que parecía no querer darle una oportunidad. Y ahora ese mundo estaba sentado frente a él, con trajes caros y mirándolo con ojos amarillos de gato. Impresionante, dijo Ricardo Palacios cuando Alejandro terminó. La tecnología es realmente única. Pero tengo una pregunta sobre su desarrollador principal. Mendoza, creo. Se fue hace aproximadamente un año. Alejandro se tensó. Sí, casi un año. Por motivos personales. ¿Y no sabe dónde está ahora? No. Ricardo Palacios intercambió una mirada con Sofía. Algo pasó entre ellos. Una señal silenciosa. Es una lástima, dijo él. Mendoza era un genio. Sus algoritmos son la base de su sistema. Tenemos un equipo fuerte. Nos las arreglamos. No lo dudo. Hubo una pausa. Luego, por primera vez, habló Sofía. Dígame, señor Hernández. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué precisamente sus algoritmos resultaron ser tan efectivos? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Disculpe, la criptografía es matemática. Compleja, pero predecible. Sus competidores usan los mismos principios, las mismas fórmulas, pero sus códigos son vulnerados. Y los suyos no. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿No le parece extraño? Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es mérito de Javier Mendoza. Él veía patrones donde otros solo veían desorden. Veía, repitió Sofía, y en su voz hubo un matiz de burla. Interesante elección de palabra. Carlos tosió, tratando de aligerar el ambiente. Si me permiten, pasemos a las condiciones financieras. Tenemos preparados los borradores de los documentos. Las siguientes 2 horas discutieron cifras, montos, participaciones, calendarios de pago, condiciones de salida. Alejandro hablaba en automático, pero una parte de su mente no podía soltar la extraña pregunta de Sofía. ¿Por qué su código no era vulnerable? Nunca lo había pensado en esos términos. Simplemente lo aceptaba como un hecho, como buena suerte, como resultado del talento de Javier. Pero ahora que Javier había desaparecido, ahora que todo comenzaba a desmoronarse, miró de reojo a doña Verónica. Seguía sentada, inmóvil, con las manos en el regazo, pero sus ojos oscuros y atentos no estaban fijos en los invitados. Estaban fijos en él. Y en esos ojos, Alejandro vio algo que no había visto antes. Ansiedad. Advertencia. Miedo por él. La reunión terminó con apretones de manos y la promesa de enviar la versión final del contrato en una semana.
Alejandro acompañó a los invitados hasta el elevador, sintiéndose exprimido como un limón. Nos pondremos en contacto, dijo Ricardo Palacios a modo de despedida. Y añadió, bajando la voz, cuídese, señor Hernández. Usted es un activo valioso. Las puertas del elevador se cerraron. Alejandro se quedó en el pasillo, mirando su reflejo en el metal pulido. Un activo valioso. ¿Por qué esas palabras sonaron como una amenaza? Regresó a la sala de juntas. Carlos y Leticia ya se habían ido, pero en el rincón de la habitación todavía estaba sentada doña Verónica. Se levantó cuando él entró. ¿Señor Hernández? Sí. Se acercó. En su mano tenía un trozo de papel, un pedazo de servilleta de la mesa. Se lo extendió a Alejandro. Mire. Él tomó el papel y lo observó. Sobre él había dibujado un símbolo. Sencillo, pero extraño, algo entre una letra y una figura geométrica. Un círculo, cruzado por dos líneas, con un pequeño rizo en la parte inferior. Alejandro levantó la vista hacia doña Verónica, a punto de preguntar qué significaba. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque reconoció ese símbolo. Lo había visto antes, hace mucho tiempo, en su infancia, en un medallón que colgaba de su cuello hasta que una cuidadora se lo quitó, diciendo que los niños no debían tener objetos personales. El rostro de Alejandro cambió. La sangre se le fue de las mejillas. Las manos le empezaron a temblar. ¿De dónde? Susurró. ¿De dónde lo sabe? Doña Verónica lo miró a los ojos. Y por primera vez en 15 años. Su rostro perdió su habitual inexpresividad. Porque conocí a tu madre, dijo en voz baja. Y porque han venido por ti. La sala de juntas quedó vacía. Detrás de las paredes de cristal. La oficina seguía con su vida normal. Los empleados caminaban por los pasillos. Los teléfonos sonaban. Las pantallas de los monitores parpadeaban. Pero aquí, en esta habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro estaba de pie, apretando en la mano la servilleta con el símbolo, y miraba a la mujer a la que conocía desde hacía 15 años. A la que, al parecer, no conocía en absoluto. Siéntese, dijo doña Verónica. Su voz había cambiado. Se había vuelto más firme, más segura. Así no hablan las señoras de la limpieza. Esta es una conversación larga. Alejandro se sentó. Las piernas no le respondían. Usted conocía a mi madre, repitió. ¿Quién es usted? Doña Verónica se sentó en la silla de enfrente. Por primera vez en todos esos años. Lo miraba directamente, sin desviar la mirada. No me llamo Verónica Fuentes. Bueno, sí, pero no es mi verdadero nombre. Lo adopté hace 30 años, cuando tuve que desaparecer. Hizo una pausa. Tu madre se llamaba Elena. Elenita. Éramos como hermanas. Crecimos juntas y juntas entramos en la misma organización. ¿Organización? Debes entender algo antes de que continúe. Se inclinó hacia adelante. Lo que te voy a contar te parecerá una locura, una fantasía. Vas a querer pensar que soy una vieja demente, pero recuerda el símbolo del medallón. Recuerda por qué nadie puede vulnerar tus algoritmos. Recuerda cómo desapareció Javier. Alejandro guardó silencio. El corazón le latía con tanta fuerza que le retumbaba en las sienes. Existen personas, continuó doña Verónica, que ven el mundo de otra manera. No mejor ni peor, simplemente diferente. Donde una persona común ve desorden, ellos ven estructura. Patrones. Conexiones entre cosas que parecen no tener relación. Señaló el símbolo. Este es un signo muy antiguo. Significa, el que ve. Tu madre era una de ellos. Y tú también. Yo. ¿Qué? Heredaste su don. Solo que no te diste cuenta. Pensaste que simplemente tenías suerte, que se te daban bien los números, que sentías intuitivamente qué código funcionaría y cuál no. Alejandro recordó. Recordó cómo, de niño, podía predecir qué carta saldría a continuación. Como en el instituto resolvía problemas sin entender de dónde venía la respuesta, simplemente la sabía. Como más tarde, cuando empezó a programar, las líneas de código se formaban solas en su cabeza, como si alguien se las dictara. Siempre lo había considerado un talento, una peculiaridad de su mente. La organización de la que hablo existe desde hace mucho tiempo, continuó doña Verónica. Muchísimo tiempo. Buscan a gente como ustedes. Los encuentran, los entrenan, los utilizan. Tu madre trabajaba para ellos. Yo también. Nos dedicábamos, vaciló, a un tipo especial de análisis. ¿Qué tipo de análisis? Los que ven son capaces de encontrar conexiones en enormes volúmenes de datos. Predecir eventos.
ver vulnerabilidades en sistemas. Cualquier sistema, desde informáticos hasta políticos. Es una habilidad muy valiosa y muy peligrosa. Alejandro se frotó la frente. El dolor de cabeza se intensificó. Supongamos que le creo. ¿Qué le pasó a mi madre? El rostro de doña Verónica se ensombreció. Elena quedó embarazada. Estaba prohibido. No nos permitían tener hijos. Los hijos de los que ven a menudo heredan el don, a veces de forma amplificada. La organización quería controlar eso, pero ella se negó. Escapó, te dio a luz en un pueblo que no está en los mapas. Allí vivían otros fugitivos como ella, escondiéndose de la organización. ¿Y dónde está ahora? Un silencio largo y pesado. La encontraron cuando tenías 4 años. Quemaron el pueblo. A los habitantes, doña Verónica no terminó la frase. Lograron esconderte. Te llevaron a un orfanato con un nombre falso. El medallón fue lo único que quedó de tu madre. Alejandro cerró los ojos. 14 años entre muros institucionales, de los 4 a los 18. Eso lo recordaba, los pasillos grises, los dormitorios compartidos, el olor a cloro. Pero, ¿y antes? Un vacío. Ni un solo recuerdo de sus primeros 4 años de vida. Los médicos decían, trauma. La psique infantil se protege borrando lo que es imposible de soportar. ¿Por qué guardó silencio durante 15 años? Porque estabas a salvo. Doña Verónica se retorció las manos. La organización perdió tu rastro. Creciste, abriste tu empresa, vivías una vida normal. Yo conseguí trabajo aquí para vigilarte. Fue una petición de Elena. Su última petición antes de que, se interrumpió. Debía callar hasta que el peligro regresara. Y ahora ha regresado. Tú mismo no entiendes lo que has hecho. En la voz de doña Verónica aparecieron notas de desesperación. Tus algoritmos, Alejandro, ¿crees que son solo matemáticas? No son matemáticas. Es tu don, traducido a código. Inconscientemente, tejiste en el programa lo que ves, estructuras que son inaccesibles para la gente común. Por eso es imposible vulnerar el código, porque para hacerlo se necesita ver como tú. Alejandro recordó la pregunta de Sofía. ¿Por qué precisamente sus algoritmos resultaron ser tan efectivos? Javier, susurró. Javier también era uno de los que ven. Sí, no te encontró por casualidad. Lo enviaron, no la organización, sino otras personas, los que se oponen a ella. Javier debía protegerte, guiar tu don por un camino seguro. Pero hace un año lo descubrieron. ¿Está vivo? No lo sé. Doña Verónica negó con la cabeza. Eso espero. Pero su desaparición fue una señal. La organización volvió a encontrar tu rastro. Y estas personas de hoy, los inversionistas Meridiano no es un fondo de inversión. Son ellos. Han venido por ti. Alejandro se levantó. Caminó por la habitación, tratando de asimilar lo que había oído. Detrás de la pared de cristal, la secretaria le llevaba una taza de café a alguien. Un programador se reía de algo en su teléfono. Un día normal. Un mundo normal que acababa de ponerse patas arriba. ¿Qué quieren? Preguntó finalmente. A ti, tú don. Doña Verónica también se levantó. No tienes idea de lo valioso que eres. Un vidente, que ha logrado transformar su don en tecnología, en un código que se puede copiar, distribuir, usar. Nunca antes había ocurrido algo así. Cada vidente era único, insustituible. Pero tú creaste una herramienta que funciona sin ti. Pero el código no funciona sin mí. Usted misma lo dijo. Es imposible vulnerarlo, por ahora. Pero si te tienen, te obligarán a trabajar para ellos, no terminó la frase. Alejandro se detuvo junto a la ventana. La ciudad abajo parecía de juguete, los coches, la gente, los edificios, todo tan pequeño, tan frágil. ¿Qué hago? Huir, dijo doña Verónica. Ahora mismo. Tengo contactos. Lugares seguros. Podemos. No. Ella se calló. No voy a huir. Alejandro se volvió hacia ella. Tengo 300 empleados. Familias. Hijos. Hipotecas. Si desaparezco, la empresa se derrumba. Todos se quedarán en la calle. Alejandro. Y algo más. La miró a los ojos. Dijo que conoció a mi madre. Que murió protegiéndome. Si huyo ahora, significa que murió en vano. Doña Verónica guardó silencio por un largo rato. Luego asintió lentamente, con algo parecido al respeto. ¿Te pareces a ella? Elena tampoco sabía retroceder. Entonces, ayúdeme. Cuénteme todo lo que sabe sobre esa organización. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿A qué le temen? Alejandro apretó los puños.
Si quieren guerra, la tendrán. Afuera comenzaba a llover. Las gotas se deslizaban por el cristal, desdibujando los contornos de la ciudad. En algún lugar abajo, en el laberinto de calles, esperaba gente con ojos amarillos. Pero Alejandro Hernández ya no estaba ciego. Se quedaron en la sala de juntas hasta bien entrada la noche. La oficina se vació. Los empleados se fueron a casa. El guardia de seguridad del primer piso encendió la iluminación nocturna. Afuera, la ciudad encendió sus luces, y la lluvia las convirtió en manchas de colores borrosas. Doña Verónica hablaba y Alejandro escuchaba. Absorbía cada palabra, intentando construir en su mente una imagen del mundo cuya existencia no había sospechado durante 45 años. La organización se hacía llamar El Círculo. Sin pomposidad, sin pretensiones de grandeza, simplemente El Círculo. Existía, según doña Verónica, desde hacía siglos. Cambiaban los nombres, las estructuras, los métodos de trabajo, pero la esencia seguía siendo la misma: encontrar a los que ven y utilizar sus habilidades. ¿Para qué?, preguntó Alejandro. Para todo. Doña Verónica sonrió con amargura. Los videntes predecían el resultado de las guerras, encontraban puntos débiles en las defensas enemigas, calculaban crisis financieras años antes de que ocurrieran. Éramos armas, herramientas, computadoras vivientes que trabajaban para el mejor postor. Dijo, éramos. Entonces usted también. Fue hace mucho tiempo. Mi don es más débil que el de tu madre o el tuyo. Veo ecos. Sombras de posibilidades. Era suficiente para un trabajo de análisis simple, pero no más. Miró sus manos, arrugadas y trabajadas, las manos de una señora de la limpieza. Cuando Elena escapó, la ayudé. La saqué de la vigilancia, falsifiqué documentos, le encontré un refugio. Por eso me sentenciaron a muerte. Pero sobrevivió. Me salvaron. Las mismas personas que luego te enviaron a Javier. Hizo una pausa. Hay otro lado, los videntes que se negaron a servir al círculo. Se hacen llamar la red. No es una organización en el sentido tradicional, sino más bien una comunidad, dispersa por todo el mundo, sin un centro único, sin jerarquía. Simplemente personas que se ayudan mutuamente a sobrevivir. Y Javier era de la red. Sí, te vigiló durante muchos años. Incluso antes de que se conocieran. Cuando empezaste a escribir tus primeros programas. Lavar entendió que eras especial. Tu don no es como el de los demás. No solo ves estructuras. Puedes crearlas. Transferirlas de tu mente a la realidad. Al código. Alejandro recordó a Javier. Delgado, desgarbado, siempre con un suéter holgado y una taza de café frío en la mano. Se conocieron en una conferencia de ciberseguridad 12 años atrás. Javier se le acercó después de su ponencia y le dijo, tú ves el código de forma incorrecta. Bueno, correctamente, pero no como los demás. Trabajemos juntos. Alejandro pensó que el tipo era raro, pero algo en sus ojos, algo familiar y reconocible, lo hizo aceptar. Ahora entendía qué era lo que había visto. Javier veía el mundo de la misma manera que él. Su nota, dijo Alejandro, antes de desaparecer. Escribió, ellos lo saben todo. ¿Quiénes son ellos? El círculo. Descubrieron a Javier. No sé cómo. Quizás alguien de la red resultó ser un traidor. Quizás encontraron otra forma. Pero hace un año, el círculo encontró tu rastro. Desde entonces, han estado destruyendo metódicamente tu empresa. A Alejandro se le heló la sangre. Los contratos. Los clientes que se iban sin explicación. Las auditorías. La congelación de cuentas. Todo fueron ellos, acorralándote para que tú mismo acudieras a ellos en busca de ayuda. Y lo hiciste. Doña Verónica negó con la cabeza. Meridiano es una trampa. Hermosa, cara, con un moño. Firmarás el contrato, les darás el control de la empresa, y luego te convertirás en su propiedad, igual que tu código, igual que todo lo que crees en el futuro. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia arreciaba, por el cristal corrían auténticos ríos. ¿Qué harán si me niego? Te destruirán. No físicamente, eres demasiado valioso, pero hay formas de quebrar a una persona sin matarla. La voz de doña Verónica se volvió sorda. He visto lo que les hacían a los que se resistían. Aislamiento, presión, amenazas a sus seres queridos. Tú no tienes familia, pero tienes empleados. 300 empleados que quieres proteger. El círculo usará eso en tu contra. Alejandro apretó los puños. Tiene que haber una forma. Dijo que la red se les opone. ¿Podemos contactarlos? Lo intenté. Después de la desaparición de Javier, todos los contactos se silenciaron.
O la red ha pasado a la clandestinidad total. O, no terminó la frase. O también los encontraron. Silencio. Alejandro pensaba. Su cerebro, ese mismo cerebro que veía estructuras donde otros veían desorden, barajaba opciones frenéticamente. Huir era imposible, sería una traición a sus empleados y a la memoria de su madre. Rendirse era imposible, significaría perder todo por lo que había vivido. Luchar abiertamente era un suicidio. Quedaba una opción. El juego, dijo en voz alta. ¿Qué? Ellos creen que no sé quiénes son. Esa es mi ventaja. Alejandro se volvió hacia doña Verónica. Firmaré el contrato. ¿Te has vuelto loco? No. Escuche. Comenzó a caminar por la habitación, como siempre hacía cuando un plan tomaba forma en su cabeza. Quieren mi código, mi don, pero no entienden cómo funciona. De lo contrario ya lo habrían copiado. ¿Y eso qué? Puedo darles lo que quieren, o lo que creen que quieren. Alejandro se detuvo. Un código que se vea como el mío, que funcione como el mío, pero que en realidad contenga una trampa. Doña Verónica frunció el ceño. ¿Qué trampa? Aún no lo sé, pero soy un vidente, ¿verdad? Creo estructuras. Casi sonrió, por primera vez en ese día interminable. Entonces puedo crear una estructura que los destruya. Es peligroso, Alejandro. Muy peligroso si se dan cuenta. No se darán cuenta, porque tendré ayuda. La miró. Usted, Javier, si está vivo. Y alguien más. ¿Quién? Alejandro se acercó de nuevo a la ventana. Abajo, en la entrada del edificio, había un coche negro. Llevaba allí una hora. Lo había notado antes, pero no le había dado importancia. Ahora entendía. Vigilancia. Carlos, dijo. Mi subdirector. Ha estado conmigo desde el principio de Intercode. 15 años. Si hay una persona en la que confío. ¿Estás seguro? No. Alejandro negó honestamente con la cabeza. Pero no tengo opción. Solo no puedo hacerlo. Doña Verónica lo miró durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Tu madre habría dicho lo mismo. Siempre creía en la gente incluso cuando no debía. ¿Y cómo terminó eso? Murió. Doña Verónica se levantó. Pero antes de morir, logró salvarte. A veces, la fe en las personas es lo único que tenemos. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Mañana te traeré algo. Los escritos de Elena. Llevaba un diario. Hay mucha información sobre el círculo, sobre sus métodos, sobre sus puntos débiles. Lo he guardado todos estos años, por si acaso. Gracias. Doña Verónica se dio la vuelta. Bajo la luz tenue, su rostro parecía más joven. Y sus ojos, más vivos. No me agradezcas. Debería haber hecho esto hace muchos años. Debería haberte contado la verdad, enseñarte a usar tu don, prepararte para lo que vendría. En lugar de eso, escondí la cabeza en la arena y esperé que todo saliera bien. Suspiró. Prométeme una cosa, Alejandro, que cuando todo esto termine, sobrevivirás. Por Elena, por ti, por todos los que murieron para que tú pudieras vivir. Ella se fue. Alejandro se quedó solo en la oscura sala de juntas, mirando las luces de la ciudad a través del velo de la lluvia. En su bolsillo vibró el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que te ha contado. Eso no cambia nada. Eres nuestro, Alejandro. Siempre lo has sido. Leyó, borró el mensaje y apagó el teléfono. El juego había comenzado. Alejandro pasó la noche en vela, tumbado en la oscuridad de su apartamento, espacioso, casi vacío, con el mínimo de muebles, miraba al techo. Los pensamientos giraban, se entrelazaban, se separaban, como líneas de código en una pantalla. Intentó recordar algo de sus primeros 4 años de vida, cerraba los ojos, escarbaba en su memoria, buscando imágenes, sonidos, olores. Nada. Oscuridad. Como si alguien hubiera extirpado esos años con un bisturí afilado. Pero ahora que sabía qué buscar, en el límite de su conciencia comenzaron a aparecer sombras. La voz de una mujer cantando una canción de cuna. El calor de unas manos. El olor a flores silvestres y humo. Y miedo, un miedo animal y paralizante que te hace querer acurrucarte y desaparecer. Al amanecer, finalmente se durmió y tuvo un sueño. Un niño pequeño corriendo por un bosque oscuro, y detrás de él, el fuego. Los árboles se incendiaban uno tras otro, el calor le quemaba la espalda, el humo le llenaba los pulmones. Y una voz de mujer, rota por un grito, corre. No mires atrás, corre. Alejandro se despertó con el corazón desbocado. Afuera amanecía. Se levantó, se duchó, se preparó un café.
Le temblaban un poco las manos, pero tenía la cabeza despejada. El miedo no había desaparecido, pero ahora se mezclaba con algo más. Rabia. Una rabia fría y calculadora, la de un hombre que ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad y finalmente ha visto la luz. Llegó a la oficina antes de lo habitual. El guardia de seguridad asintió sorprendido. El director rara vez aparecía a las 7 de la mañana. Alejandro subió a su piso, pasó junto a los escritorios vacíos y se encerró en su oficina. Media hora después, apareció doña Verónica. Entró sin llamar, con un cuaderno de cuero raído en las manos. El diario de Elena, dijo, dejándolo sobre el escritorio. Lo he releído cientos de veces. Hay mucho sobre el círculo, pero lo más importante es que hay algo sobre ti. Alejandro tomó el cuaderno. El cuero estaba cálido al tacto, gastado por el tiempo. Abrió la primera página y vio una caligrafía menuda, pulcra, femenina. Las letras se inclinaban ligeramente a la derecha, las líneas corrían rectas, sin tachones. Hoy cumplió 1 año. Mi pequeño Alejandro. Mira el mundo con unos ojos que parecen ver algo que yo no veo. Quizás sea así. Se le hizo un nudo en la garganta. Alejandro dejó el cuaderno a un lado. Lo leeré más tarde. Ahora es otra cosa. Miró a doña Verónica. Anoche recibí un mensaje. Saben que usted me lo contó. Ella no se sorprendió. Lo supuse. Seguramente tienen gente en el edificio. Cámaras. Micrófonos. Informantes. Se sentó frente a él. ¿Eso cambia el plan? No. Al contrario. Alejandro sonrió levemente. Si creen que lo saben todo, se relajarán. Y a un enemigo relajado es más fácil engañarlo. Llamaron a la puerta. Alejandro guardó rápidamente el cuaderno en un cajón del escritorio. Adelante. En el umbral estaba Carlos. Parecía preocupado, ojeras oscuras bajo los ojos. El pelo revuelto. La corbata torcida. Alejandro, tenemos que hablar. Se percató de la presencia de doña Verónica y vaciló. ¿Llegué en mal momento? No. Alejandro le señaló una silla. Siéntate. Doña Verónica. Quédese. Por favor. Carlos se sentó, ajustándose nerviosamente las gafas. ¿Pasó algo? Mucho. Alejandro guardó silencio, ordenando sus pensamientos. 15 años. 15 años en los que Carlos había estado a su lado, en las buenas y en las malas, en los momentos de triunfo y al borde del fracaso. Si no podía confiar en él, no podía confiar en nadie. Lo que te voy a contar te va a parecer una locura, empezó Alejandro. Pero, por favor, escúchame hasta el final. Y se lo contó. Todo, desde el símbolo en la servilleta hasta el mensaje de la noche anterior. Sobre su madre, sobre el círculo, sobre los videntes, sobre su don. Carlos escuchó en silencio, sin interrumpir. Su rostro palidecía gradualmente. Cuando Alejandro terminó, un silencio denso se apoderó de la oficina. Tú, Carlos carraspeó. ¿Hablas en serio? Totalmente. Y esa gente de Meridiano son cazadores. Vinieron por mí. Carlos se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Le temblaban las manos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo finalmente. ¿Qué te creo? No sé por qué, pero te creo. Miró a Alejandro. ¿Recuerdas cuando empezamos? Tú escribías el código y yo miraba sin entender de dónde sacabas las soluciones. Te preguntaba, te encogías de hombros y decías, simplemente lo sé. Pensé que eras un genio. Resulta que es más complicado. O más simple, dijo doña Verónica en voz baja. El don no es magia, es una forma de ver el mundo. Como el oído absoluto de un músico o el sentido del color de un pintor. Carlos se volvió hacia ella. ¿Y usted? ¿Usted también es vidente? Lo fui. Mi don casi se ha extinguido. Sonrió levemente. Ahora solo soy una anciana con un trapeador, que me ha protegido durante 15 años, añadió Alejandro, y que ahora me ayudará de nuevo. Carlos asintió, como si tomara una decisión. ¿Qué hay que hacer? Tengo un plan. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad despertaba. Ríos de coches fluían por las calles. En algún lugar de ese hormiguero esperaban personas con ojos amarillos. Vamos a firmar el contrato con Meridiano. ¿Qué? Es una trampa para ellos. Alejandro se dio la vuelta. Quieren mi código. O más bien, el principio por el que funciona. Les daré lo que quieren. Un nuevo algoritmo, mejorado, revolucionario. ¿Y cuál es el truco? El truco es que el algoritmo funcionará hasta un momento determinado, y luego abrirá todos los sistemas en los que se utilice. Todas las bases de datos, todos los servidores protegidos, todos los secretos.
Alejandro entrecerró los ojos. El círculo existe desde hace siglos. En ese tiempo han acumulado información comprometedora de medio mundo. Imagina lo que pasará si todo eso se hace público. Carlos silbó. ¿Quieres destruirlos con sus propias armas? Exacto. Pero para eso necesito tiempo. 1 mes. Quizás 2. Y necesito que confíen en mí. Alejandro miró a doña Verónica. Dijo que en el diario hay información sobre los puntos débiles del círculo. Necesito saber cómo piensan, cómo toman decisiones, a quién obedecen. Hay nombres, respondió ella. Pero ten en cuenta que en 30 años muchas cosas pueden haber cambiado. No importa. Las estructuras no cambian. Cambian las personas, pero no las estructuras. Alejandro volvió al escritorio. Carlos, necesito tu ayuda con la parte técnica. Conoces nuestro código mejor que nadie, excepto yo. ¿Podrás insertar, llamémoslo, un módulo durmiente? Podré, pero si lo revisan, no lo encontrarán, porque el módulo no existirá como un elemento separado. Estará distribuido por todo el código, como un virus en la sangre, invisible hasta que sea activo. Carlos asintió lentamente. En sus ojos apareció un brillo familiar, el mismo que Alejandro veía cuando resolvían problemas especialmente complejos. Será malditamente hermoso, dijo, desde el punto de vista de la arquitectura. Quiero decir, será mortalmente peligroso, corrigió doña Verónica. Si se dan cuenta antes de tiempo, no se darán cuenta. Alejandro la miró, porque interpretaré mi papel a la perfección. El director asustado, dispuesto a todo para salvar su empresa. Les encanta eso. Están acostumbrados. El teléfono del escritorio sonó. Alejandro miró la pantalla, número desconocido. Son ellos, dijo doña Verónica. Alejandro contestó. Diga, señor Hernández. La voz de Ricardo Palacios sonaba suave, casi amistosa. Espero que haya descansado bien. Estamos listos para enviar la versión final del contrato hoy mismo. Si le parecen bien las condiciones, podemos firmar a finales de semana. Alejandro hizo una pausa. Respiró hondo. Me parecerán bien, dijo con voz firme. Envíenla. Las siguientes 2 semanas, Alejandro vivió una doble vida. La firma del contrato, prevista para el final de la primera semana, se fue posponiendo. Los abogados de Meridiano exigían nuevos documentos, aclaraciones, garantías. Alejandro entendía que estaban ganando tiempo, estudiándolo, poniéndolo a prueba. De día, era el director de Intercode. Se reunía con los inversionistas, discutía los detalles del contrato, mostraba la oficina y presentaba al equipo. Sonreía, estrechaba manos, decía las palabras correctas, interpretaba el papel de un hombre que se había rendido. Ricardo Palacios venía casi todos los días. Era cortés, atento, incluso solícito, se interesaba por la salud de Alejandro, le preguntaba sobre sus planes de futuro, le prometía el oro y el moro tras la firma. Sofía aparecía con menos frecuencia, pero cada una de sus visitas dejaba un regusto desagradable. Miraba con sus ojos amarillos como si intentara leerle los pensamientos. Quizás lo intenta. Ten cuidado con ella, le había advertido doña Verónica. Entre los videntes, hay quienes pueden sentir la mentira. No sé si ella es una de ellos, pero es mejor no arriesgarse. Alejandro aprendió a controlarse. Cuando decía una mentira, no mentía, creía en ella. Creía en lo que pronunciaba, aunque solo fuera por un instante. Era una extraña habilidad que le vino de forma natural, como si su don recién despierto le susurrara cómo sobrevivir. Por las noches, todo era diferente. Pasada la medianoche, cuando la oficina se vaciaba, Alejandro bajaba al cuarto de servidores, una sala fría en el sótano, llena de máquinas zumbantes. Allí lo esperaba Carlos. Trabajaban juntos, como en los viejos tiempos. Carlos escribía el código, Alejandro lo revisaba, lo corregía, añadía sus propias líneas. El módulo durmiente crecía, se ramificaba, se entretejía en la arquitectura del sistema. Desde fuera, parecía un conjunto de funciones de servicio normales, registro de eventos, depuración, monitoreo. Nada sospechoso. Genial, susurró Carlos en la tercera noche, mirando la pantalla. Nunca se me habría ocurrido. Es como esconder un mensaje en un cuadro, parece un paisaje normal, pero si sabes dónde mirar. Exacto. Alejandro se frotó los ojos irritados. Cuando el módulo sea activo, empezará a recopilar datos de todos los sistemas donde nuestro código esté instalado, y luego lo publicará todo en acceso abierto, simultáneamente, en todo el mundo, y el círculo se derrumbará.
Si tenemos suerte. Doña Verónica tampoco se quedaba de brazos cruzados. Estudiaba el diario de su madre, anotando nombres, fechas, conexiones. Poco a poco, iba surgiendo una imagen enorme, aterradora, parecida a una telaraña. El círculo no es una pirámide, explicó un día. No hay un líder único al que se pueda eliminar. Es una red de células, cada una actuando de forma autónoma. Están unidas por intereses y recursos comunes, pero no se subordinan directamente entre sí. Entonces, ¿cómo los destruimos? Rompiendo la confianza. Doña Verónica señaló un esquema que había esbozado en una hoja de papel. Las células se mantienen unidas porque creen en la seguridad del sistema, creen que sus secretos están protegidos. Si esa fe desaparece, empezarán a devorarse unos a otros. Exacto. Cada uno salvará su propio pellejo, cada uno buscará culpables. Sonrió sombríamente. Lo he visto antes, a menor escala. Cuando una célula era descubierta, las vecinas la cortaban de inmediato, eliminaban a los testigos, destruían los documentos. La autoconservación por encima de todo. Una semana después de empezar el trabajo, ocurrió algo imprevisto. Alejandro estaba en su oficina, revisando otra versión del contrato, cuando la puerta se abrió sin llamar. En el umbral estaba Sofía. ¿Podemos hablar? Entró sin esperar respuesta y cerró la puerta. A solas. Alejandro dejó los papeles a un lado. La escucho. Sofía se sentó frente a él. Hoy llevaba un traje oscuro, estricto y elegante. Sus ojos amarillos miraban sin su habitual burla, más bien con curiosidad. Es usted una persona interesante, señor Hernández, dijo. Llevo 2 semanas observándolo y no puedo entender qué es exactamente lo que pretende con este juego. El corazón le dio un vuelco. Alejandro se obligó a mantener la calma. No entiendo de qué habla. ¿No entiende? Sofía inclinó ligeramente la cabeza. Usted no es el tipo de persona que se rinde. He leído su expediente. Orfanato, Instituto Técnico. 3 empresas. 2 de ellas en quiebra. Es usted terco como una mula. Y de repente, acepta entregar el trabajo de su vida a unos desconocidos. No tengo opción. Ustedes mismos me acorralaron. Nosotros lo acorralamos. Asintió. Pero un animal acorralado no se rinde. Muerde. Silencio. Alejandro la miró a los ojos, tratando de entender qué sabía, qué sospechaba, si estaba fanfarroneando o hablaba en serio. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó finalmente. Sofía se reclinó en la silla. Proponerle un trato personal, entre usted y yo. ¿Qué trato? Sé lo que planea, no los detalles, pero sí la idea general. Quiere destruirnos. Levantó una mano, deteniendo su objeción. No lo niegue. Soy vidente, como usted, más débil, pero lo suficientemente fuerte para sentir las intenciones. Alejandro guardó silencio. Negarlo era inútil. ¿Y ahora qué? ¿Se lo contará a Ricardo Palacios? No. Sofía sonrió, y su sonrisa fue casi humana. Porque quiero lo mismo que usted. ¿Destruir el círculo? Bajó la voz. He estado en el círculo desde que tengo memoria. Me encontraron de niña. Me sacaron de mi familia. Me entrenaron. Durante más de 40 años he sido su herramienta, su perro. Una amargura se filtró en su voz. Pero los perros a veces muerden a sus amos. Alejandro no lo creía. No podía creerlo. Era demasiado fácil, demasiado conveniente. ¿Por qué debería confiar en usted? No debería. Sofía se levantó. Pero piense en esto, si quisiera delatarlo, lo habría hecho de inmediato. En lugar de eso, he venido a hablar. Se dirigió a la puerta. Pero se detuvo. Su madre, Elena, la conocí hace mucho tiempo, cuando yo era una niña. Ella me enseñó a leer. Alejandro se estremeció. Usted conoció a mi madre. Fue buena conmigo. La única en todo ese infierno. Sofía no se dio la vuelta. Decía que incluso en la noche más oscura se puede encontrar una estrella. Llevo 40 años buscando esa estrella. Quizás por fin la he encontrado. Salió. Alejandro se quedó sentado, mirando la puerta cerrada. ¿Una trampa o una oportunidad? No lo sabía. Pero entendía una cosa. El juego se había vuelto más complicado. Por la noche, se lo contó todo a doña Verónica. Ella escuchó en silencio, su rostro cada vez más sombrío. Sofía Dimova, dijo finalmente. Recuerdo ese nombre. Elena la mencionó en su diario. Una niña pequeña que llevaron al centro de entrenamiento. Tendría unos 8 o 9 años. Talentosa, pero rota.
¿Se puede confiar en ella? Un largo silencio. No lo sé, admitió doña Verónica. Toda una vida en el círculo eso cambia a la gente, la rompe. Pero a veces algo queda. Una chispa. Miró a Alejandro. Tu madre siempre creyó en la gente, incluso cuando no debía. Y murió por eso y te salvó por eso. Doña Verónica le puso una mano en el hombro. La decisión es tuya, Alejandro. Pero recuerda, a veces el enemigo más peligroso no es un amigo fallido, y a veces el aliado más leal es el que menos esperas. Alejandro pensó toda la noche. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Se arriesgaría. El contrato se firmó el viernes, exactamente 3 semanas después de la primera reunión. La ceremonia tuvo lugar en una gran sala de conferencias. Prensa, fotógrafos, champaña. Alejandro sonreía, estrechaba manos, hablaba de una nueva era para la empresa. Ricardo Palacios estaba a su lado, con una mano en su hombro, como un padre protector. Sofía se mantenía apartada. Sus miradas se cruzaron una vez, brevemente, casi imperceptiblemente. Ella asintió de forma casi invisible. Después de la ceremonia comenzó el periodo de transición. La gente de Meridiano se esparció por la oficina como hormigas. Estudiaban documentos, revisaban servidores, hablaban con los empleados. Buscaban, pero no encontraban. El módulo durmiente era invisible, distribuido entre millones de líneas de código, disfrazado de funciones de servicio, esperaba su momento. Alejandro programó el temporizador para 2 semanas, tiempo suficiente para que el círculo se relajara y comenzara a usar el código en sus sistemas. Sofía le pasaba información, con cuidado, a cuentagotas, a través de notas dejadas en lugares convenidos. Le dijo dónde estaban los servidores principales del círculo, qué sistemas usaban, quién tomaba las decisiones. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Alejandro en uno de sus raros encuentros personales. Estaban en la azotea del edificio, donde las cámaras no llegaban. Sofía guardó silencio un largo rato, mirando la ciudad a sus pies. Cuando tenía 9 años, me sacaron de mi casa. Mis padres intentaron resistirse. Su expresión no cambió, pero su voz se volvió más profunda. Los mataron delante de mí. Y luego me dijeron que había sido mi culpa, que si hubiera ido voluntariamente, seguirían vivos. Alejandro no supo qué decir. Durante 40 años lo creí, continuó Sofía. 40 años odiándome a mí misma. Y luego entendí, no fui yo quien los mató. Fueron ellos. El círculo. Y quiero que paguen. Se volvió hacia él. Su madre fue la única persona que me trató con amabilidad en ese infierno. Me decía que yo no tenía la culpa. No le creí, pero lo recordé. Sus ojos amarillos brillaron. Ahora sí le creo. 2 días antes de la activación del módulo, ocurrió lo que Alejandro temía. Llegó a la oficina por la mañana y supo de inmediato que algo andaba mal. Los empleados lo miraban de forma extraña. Cuchicheaban. En la puerta de su oficina estaba Ricardo Palacios. Señor Hernández, dijo con voz neutra. Tenemos que hablar. En la oficina los esperaban 2 guardias y Carlos, pálido, con el labio partido y las manos atadas a la espalda con cinchos de plástico. Su subdirector no resultó ser muy inteligente, dijo Ricardo Palacios, sentándose en el sillón de Alejandro. Pensó que no notaríamos sus visitas nocturnas al cuarto de servidores. Se equivocó. El corazón de Alejandro se desplomó. Él no tiene nada que ver. Fue idea mía. Lo sé. Ricardo Palacios asintió. Pero él ayudó. Y no necesitamos ayudantes. Sacó una pistola y la puso sobre el escritorio. Tiene una opción, señor Hernández. O elimina su pequeña trampa y continúa trabajando para nosotros, voluntaria y entusiastamente, o, señaló a Carlos, su amigo muere. Y luego morirá la señora de la limpieza. Y luego las 300 personas de este edificio, una por una, hasta que acepte. Alejandro miró la pistola, a Carlos, a los guardias. 2 días, pensó. El módulo debía activarse en 2 días. Si lo eliminaba ahora, todo habría sido en vano. Su madre habría muerto en vano. Javier habría desaparecido en vano. Doña Verónica se habría escondido 15 años en vano. Pero si no lo eliminaba, Carlos moriría. Ahora mismo, delante de sus ojos. El tiempo corre, dijo Ricardo Palacios. Alejandro cerró los ojos y vio. Fue como un destello, brillante, cegador. Estructuras, conexiones, posibilidades. Lo vio todo, a los guardias, sus posiciones, sus puntos débiles. Vio a Ricardo Palacios, su miedo oculto tras una máscara de confianza. Vio el código, millones de líneas esperando una orden.
y vio la solución. Está bien, dijo, abriendo los ojos. Eliminaré el módulo. Pero necesito acceso al cuarto de servidores. Ricardo Palacios sonrió con desdén. Por supuesto. Iremos juntos. Bajaron al sótano. Alejandro, Ricardo Palacios, los guardias, Carlos. El cuarto de servidores zumbaba. Parpadeaba con luces. Respiraba frío. Alejandro se sentó frente a una terminal. Los dedos se posaron sobre el teclado. Adelante, dijo Ricardo Palacios. Y sin trucos. Alejandro comenzó a teclear. No el código de eliminación, sino el de activación, pero de una manera que pareciera una eliminación. Las líneas corrían por la pantalla, fundiéndose en un torrente. ¿Qué está haciendo? Ricardo Palacios frunció el ceño. Esto no parece. La puerta del cuarto de servidores se abrió de golpe. En el umbral estaba Sofía, con una pistola en la mano. Disparó 2 veces. Los guardias cayeron. Ricardo Palacios se lanzó a por su arma, pero Sofía fue más rápida. No te muevas, dijo con calma, o la tercera bala será para ti. Alejandro seguía tecleando. Los dedos volaban sobre las teclas. ¿Qué está pasando? Gritó Ricardo Palacios. Está pasando el fin, respondió Sofía. Tu fin. El fin del círculo. Alejandro presionó la última tecla. En la pantalla apareció un mensaje, activación completada. Y el mundo cambió. En todo el planeta, en cientos de sistemas donde el código de Intercode estaba instalado, el módulo durmiente despertó. Comenzó a recopilar datos, archivos, correspondencia, transacciones financieras, información comprometedora. Todo lo que el círculo había ocultado durante siglos. 1 minuto después, los primeros documentos aparecieron en acceso público. 10 minutos después, era la noticia principal. 1 hora después, el mundo conoció la verdad. Epílogo. Pasó 1 año. Alejandro estaba de pie junto a la ventana de su oficina, la misma oficina en el piso 23, y miraba la ciudad. Mucho había cambiado. El círculo había sido destruido, no del todo, por supuesto. Estructuras como esa no desaparecen por completo, pero las células principales se habían derrumbado bajo el peso de las revelaciones. Arrestos, juicios, escándalos. Ricardo Palacios estaba en prisión, esperando sentencia por 1 docena de cargos. Intercode sobrevivió. Más aún, floreció. La reputación de la empresa que destruyó una red criminal global resultó ser la mejor publicidad. Los clientes regresaron. Llegaron nuevos. Carlos estaba a su lado, todavía con una cicatriz en el labio, pero vivo. Doña Verónica ya no trabajaba en la limpieza. Alejandro insistió en que se jubilara, pero ella seguía viniendo todos los días, se sentaba en un rincón de la sala de juntas y tejía. Decía que así estaba más tranquila. Sofía desapareció la misma noche en que todo terminó. Solo dejó una nota, gracias. Encontré mi estrella. Alejandro a veces pensaba en ella. Esperaba que fuera feliz o, al menos, libre. Y también pensaba en su madre, en la mujer a la que no recordaba pero que había dado la vida por él. Ahora que su don había despertado por completo, a veces la veía en sueños. Joven, hermosa, con ojos oscuros llenos de amor. Corre, le decía. No mires atrás. Vive. Y él vivía. Sobre la mesa descansaba un cuaderno de cuero raído, el diario de su madre. A su lado, un viejo medallón con el símbolo de los videntes. Doña Verónica lo había encontrado 1 año atrás, hurgando en los archivos de aquel orfanato. La cuidadora había muerto hacía mucho, pero sus cosas se habían conservado. Alejandro llevaba el medallón todos los días, bajo la camisa, junto al corazón. La puerta de la oficina se abrió. Señor Hernández, dijo la secretaria. Tiene una visita. Dice que usted lo conoce. Alejandro se dio la vuelta. En el umbral había un hombre delgado con un suéter holgado y una taza de café frío en la mano. Hola, dijo Javier Mendoza. Perdón por tardar tanto. Tuve que esconderme. Alejandro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. De verdad. Pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Afuera brillaba el sol. Un nuevo día. Una nueva vida y no más sombras. Y eso es todo. Queridos oyentes. Gracias por acompañarme hasta el final. Si la historia los conmovió, compártanla con sus amigos. Suscríbanse, denle me gusta y escriban en los comentarios qué momento les impactó más. Hasta pronto.